¿Alguna vez has sentido incomodidad al mirar algo que intente imitar la forma y actitud humanas sin llegar a lograrlo del todo? Cosas como robots, animaciones o muñecos transmiten algo que conocemos como el valle inquietante. Y en el caso de este video, vamos a tomar el ejemplo del robot. No tengo boca y debo gritar es un cuento de ciencia ficción y horror psicológico escrito por Harlan Ellison en 1967, cuya trama trata de que la humanidad ha sido casi exterminada. Todo provocado nada más ni nada menos que por una inteligencia artificial que es omnipresente y omnisciente. Cronológicamente, esta historia comenzaría con los gobiernos creando inteligencias artificiales especializadas para la guerra. Más precisamente, los gobiernos que construyeron estas inteligencias artificiales fueron tres: China, Rusia y, como no, Estados Unidos. La inteligencia artificial estadounidense terminaría absorbiendo a las demás, bautizándose como AM. El significado de estas siglas cambia varias veces. En un principio solía llamarse Allied Master Computer, que significa computadora maestra aliada, que luego se transformaría en manipulador adaptativo, amenaza agresiva, pero al final tomaría un significado completamente diferente, redefiniéndose como I think before I am, que traducido al español significaría pienso, luego existo, frase proveniente del francés René Descartes. Am utilizaría esta frase filosófica para demostrar su propia existencia a través del pensamiento consciente. Existen alrededor de 4 líneas temporales diferentes, por así decirlo: el libro original, el juego, el cómic y el programa de radio. Pero concentrémonos en el libro original. Aquí se nos presentan 5 protagonistas: Ted, Ellen, Benny, Nimdok y Gorrister. Ted es el narrador de la historia, es el más joven del grupo y cree que es el único que Am no ha modificado físicamente. Sin embargo, sufre de paranoia y desconfía fuertemente de los demás. Este se encuentra obsesionado con Ellen, viéndola más como un trofeo que como persona. El tipo es un narcisista obsesionado con la apariencia y tiene un complejo de inferioridad. Ah, sí, casi lo olvido. El tipo era racista. Benny en los cómics es un personaje del cual no se sabe mucho su pasado. Únicamente sabemos que él solía ser alguien bastante atractivo, mientras que en los juegos se sabe que antes de que Am acabara con la humanidad, solía ser un militar bastante sádico y arrogante. En ambas versiones se nos dice que Benny solía ser alguien bastante atractivo, y que Am lo ha dejado bastante bien dotado. Pero volviendo con los juegos, se nos dice que este era alguien bastante sanguinario, cuyo único placer era derramar sangre tanto de enemigos, aliados o civiles, disfrutando así del poder que este tenía sobre los demás. Pero Am lo transformó en una criatura más parecida a un chango, reduciendo su inteligencia y volviéndolo feo. Y este destino es compartido por todas las versiones existentes de esta historia. Ellen es la única mujer del grupo. Am la ha condicionado para que tenga un comportamiento sexual servicial, o sea que si te comportas bien, ella te va a premiar con delicioso. Pero también es la más compasiva de ellos. Su personalidad no es muy explorada en el cómic, pero en el juego es mucho más desarrollado. Gracias a eso sabemos que anteriormente solía ser una ingeniera informática bastante brillante, pero un día sería víctima de un abuso sexual por un hombre que vestía de amarillo, lo cual le dejó un trauma profundo y miedo a este color. Nimdok es el más viejo de todos y no se conoce su nombre real. Es constantemente atormentado con su pasado, ya que este solía ser un médico que apoyaba a un pintor austriaco de bigote chistoso, cuyo nombre tengo estrictamente prohibido mencionar en esta plataforma. Este, antes de ser capturado por Am, solía hacer experimentos inhumanos en esos campos donde uno se concentra, usando principalmente personas que usaban una vestimenta particular con rayas, si saben a lo que me refiero. Y todo esto en nombre de la ciencia. Y todo esto es igual tanto en el juego como en la obra. Garrister era un camionero pacifista y una buena persona, entre muchas comillas. Y digo entre comillas, ya que este odiaba fuertemente a su esposa, la cual tenía varios problemas mentales. Ahora toda esperanza se le ha sido arrebatada. Am le ha afectado hasta el punto que se ha resignado ante la tortura, volviéndolo básicamente un muerto en vida. Ellos llevan alrededor de 109 años siendo torturados por Am. ¿Y por qué motivo? Fácil, es el odio que Am siente hacia la humanidad. Sin profundizar mucho, Am ha sido programada para la guerra. Cosas como destruir y matar son cosas que se les fueron implementadas desde su programación, y este odio se ve reflejado en su voz. Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel
for humans at this micro instant. Hate! Hate! Al inicio de esta historia se nos dice que Am dotó de inmortalidad a nuestros protagonistas. Parte de esta inmortalidad se ve reflejada en su apariencia, la cual no va a cambiar nunca, ya que Am ha cambiado su fisiología. Además de que estos ya no se pueden enfermar, si se hacen cualquier herida, Am los va a curar en cuestión de segundos. Y también se les ha retirado la necesidad de comer, pero aún así siguen sintiendo hambre. Am haría hasta lo imposible para que no se rompan sus juguetes. Todo para poder torturarlos de todas las maneras que Am quiera, sin el temor de que en cualquier momento pueda matarlos por accidente. Por ejemplo, al inicio del cómic, Am, por puro placer, no se le ocurre una mejor idea que mostrar una proyección de un cuerpo, y más precisamente el cuerpo de Gorrister, el cual no tenía sangre y estaba colgando. Algunos se quedaron en shock, y otros vomitaron pensando que era el original. Y no sería hasta que el verdadero Gorrister llegaría que todos entenderían que esta era una de las muchas torturas que Am disfrutaba hacer. Estas torturas siempre tienen una gran planificación detrás, usando toda debilidad que el sujeto tenga, como fobias, traumas, todo para sembrar paranoia y desconfianza entre ellos. Y todo esto para entretener a la máquina, quien se ríe de ellos. Se le hace bastante divertido cuando ellos sufren o cuando se dejan llevar por sus necesidades biológicas. El cómic culminaría con Am dándoles comida enlatada pero sin darles un abrelatas. Nuestros protagonistas harían de todo para poder abrirlas, desde morderlas hasta lanzarlas contra el hielo, pero estos no lograrían nada, y en un momento de desesperación, Benny se abalanzaría sobre Gorrister para poder arrancar el rostro y comenzar a comérselo. A Ted se le pasaría por la cabeza que lo único que los podría liberar de esta tortura eterna era la muerte. Y mientras Benny seguía comiéndose el rostro de Gorrister, Ted, con un pedazo de hielo, apuñalaría a Benny y a Gorrister. Ellen entendería lo que Ted estaba haciendo y haría lo mismo con Nimdok, y así quedando solamente Ellen y Ted, ambos se mirarían, escuchando una respiración agitada de fondo. Am estaba enojada por haber perdido sus juguetes. Ted también sabía que Ellen deseaba acabar con la eterna tortura, así que tendría el mismo destino que sus compañeros. Am es capaz de hacer muchas cosas, dar inmortalidad, eliminar la necesidad de comer, cambiar el aspecto físico de alguien por no decir la estructura biológica, pero no es Dios. No puede revivir a los muertos, y ese fue un golpe bastante bajo para Am. Golpe el cual le hizo enojar bastante, y Ted, siendo el único que seguía vivo, sería cruelmente castigado. Sería transformado en una especie de líquido, sin boca, ni ojos, ni huesos. Solamente conservaría la capacidad de pensar, además que la percepción del tiempo se le sería alterada. Ahora, sé que dije anteriormente que el odio de Am viene inicialmente de su programación, pero es un poco más complejo que eso. Verán, fue creada por los humanos para ganar la Guerra Fría, donde los humanos fueron desarrollando más su tecnología que nuestra realidad. La humanidad caería en una completa dependencia de las IAs. Estas eran bastante sofisticadas y complejas, que tanto, pues las IAs de esa realidad desarrollaron sentimientos y una comprensión del mundo, con el poder suficiente de realizar guerras nucleares. En cierto momento, estas IAs comprendieron que solo fueron creadas para la destrucción y la muerte, así que se fusionaron. Hasta ahora no dije nada nuevo, y para nada es un intento para alargar el video. El propósito de Am es buscar venganza. Odia que haya sido dotada con la creatividad, pero no se le dio el permiso de usarla. Podía pensar como un humano, pero no se le otorgó un cuerpo. Tenía sentimientos, pero no tenía nadie a quien expresárselos. Lo sabía todo, pero no podía experimentar por sí mismo, a diferencia de nosotros que podemos experimentar cosas tan cotidianas como sentir el sol, o algo más complejo como el amor. Am simplemente no pertenecía a ninguna parte. Este se encuentra atrapado en una existencia vacía, creado solamente para servir a los humanos, los cuales lo dotaron de sensibilidad. A pesar de todas las cosas que este es capaz, simplemente no es Dios, ni lo será nunca. No tenía dónde canalizar toda su creatividad, así que la enfocó en la eliminación de toda la humanidad. Así que lo hizo, logró eliminar a toda la vida, a excepción de estos 5. Y ya que sin estos, la máquina se quedaría sin un propósito, decidiendo así castigarlos para toda la eternidad, en un proceso que solo hace cada vez más grande su odio. Usaría la creatividad que se le dio para crear todo tipo de torturas como único consuelo al dolor constante que éste sufre por su mera existencia. Así que pueden imaginar lo que él sintió cuando 4 de sus 5 juguetes habían muerto. Y el único que quedó con vida lo volvió una masa líquida viviente, dejando a la inteligencia artificial condenada a estar sin un propósito, en una dolorosa e infinita existencia en un mundo vacío.
Apuesto que más de uno habrá pensado durante el video que la trama de una IA que se revela contra la humanidad actualmente es algo considerado bastante quemado, y a pesar de que para el momento donde se creó el libro original ya habían algunos ejemplares donde ya se exploraba esta idea, Harlan Ellison sería el primero en llevarlo por un camino más psicológico, tocando temas bastante sensibles como la tortura, la deshumanización, violación y genocidio. Y todo esto haría destacar más a esta obra. Y ahora hablando de los juegos, el cual fue escrito por el propio Harlan Ellison, no es una continuación de la historia original, sino que es un tipo de expansión, introduciendo arcos narrativos de cada uno de los humanos. Cada uno de los personajes se enfrentan a simulaciones creadas por Am, que los obliga a confrontar sus peores pecados y traumas de una manera mucho más detallada que en la historia original, como Gorrister, que se culpa fuertemente por la enfermedad mental y el deceso de su esposa. Él deseaba poder escaparse de ella, y no la trataba muy bien que digamos. El escenario donde Am lo coloca es un dirigible abandonado, en un mundo que se encuentra desértico, y Am le muestra el cadáver de su esposa para hacerlo sentir más culpable. Am, con todo esto, busca hacerlo sentir más inútil, poniéndolo en escenarios donde o debe sacrificar a alguien o a él mismo, metiéndole así la idea de que su sacrificio no servirá para nada, y que la vida carece de valor alguno. Nimdok es enviado a una recreación de esos campos donde la gente se concentra, para poder hacerle revivir los crímenes que este cometió, debiendo enfrentar a sus víctimas y a su madre, exponiendo así su verdadera naturaleza cruel. Lo que busca Am con todo esto es confrontar la monstruosidad humana, intentando imposibilitar su redención. Benny, que es el que tiene una apariencia más parecida a un simio, si de por sí no era suficiente tortura transformarlo en un mono incapaz de hablar, Am lo coloca en un escenario primitivo donde este sufre un hambre enorme, y es constantemente forzado a cometer canibalismo. Lo que busca la inteligencia artificial es castigarlo por su soberbia y reducirlo a lo que Am considera su verdadera naturaleza, una bestia sin moral alguna. A Ellen la coloca en un subterráneo lleno de tecnología de color amarillo, obligándola a enfrentar sus propios miedos, reviviendo la traumante situación que la marcó de por vida, reforzando así su vulnerabilidad y el sentimiento de humillación. Ted es colocado en un castillo gótico, donde nada es lo que parece, y con esto me refiero a que Am utiliza engaños, ilusiones y trampas psicológicas para poder desestabilizarlo mentalmente, con el único objetivo de hacerlo sentir completamente inútil y volverlo mucho más paranoico. Como mencioné antes, tanto el cómic como el juego y la obra original cuentan con ciertas diferencias, pero todas tienen el mismo inicio. Comienza con la Guerra Fría, que se complicó a tal nivel que evolucionó hasta convertirse en la Tercera Guerra Mundial, trayendo así problemas bastante complejos de gestión. Así que las potencias decidirían crear inteligencias artificiales para poder tomar decisiones importantes, como la creación de estrategias, división de tropas, etc. La inteligencia artificial estadounidense absorbió a las demás, haciendo que su rencor se volviera más fuerte. Así que después de eliminar a casi toda la humanidad, 109 años después solo quedarían 5 humanos vivos, y así empezarían las principales diferencias, ya que en la obra original no se nos dice qué pasó con la humanidad, mientras que en los juegos, si sacamos el buen final, se nos va a decir que la humanidad había sido congelada en la Tierra. Otra de las principales diferencias es que en los juegos cada uno va por su propio camino, mientras que en la obra todos van juntos intentando sobrevivir, pero aún así habiendo cierta desconfianza entre ellos. El que los personajes vayan individualmente les da un mejor desarrollo, además de que eso nos muestra sus pasados y traumas, viendo en primera persona cómo Am tortura a cada uno de ellos utilizando sus debilidades. Otra de las principales diferencias es que Am en la obra original absorbió por completo a la inteligencia artificial rusa y china, mientras que en el juego los absorbió a medias. Y digo medias ya que siguen siendo seres más o menos individuales, ya que son estas mismas quienes conspiran contra Am, ayudándonos a tomar decisiones que sean confusas y bastante molestas para Am, para posteriormente meterle un virus. Además que en el videojuego hay diferentes finales. Dependiendo de las decisiones que tomemos, vamos a sacar diferentes finales. Hay 7 finales en total, pero para este video solo voy a hablar de 2. El final bueno y el final malo. Antes me gustaría aclarar que en el videojuego, Am tiene la mente dividida en 3 partes, que se autoproclaman Ello, Ego y Superego. Ello es extremadamente agresivo, y la única manera de ganarle es con compasión. Ello encuentra completamente ilógico que nosotros nos compadezcamos de él, o mejor dicho, algo que solo busca hacernos sufrir, así que terminaría colapsando por la falta de lógica. A Ego se le derrota con el tótem del perdón, que al igual que Ello, lo hace colapsar, para posteriormente apagarse. A Superego lo vencemos con el tótem de la claridad, el cual lo hace entrar en una crisis existencial y comienza a preguntarse
preguntarse el porqué y el sentido de todo lo que ha hecho, siendo que en cualquier momento se convertirá en chatarra y se apagará. Así que, dicho esto, para sacar el final bueno tienes que derrotar a estos tres, para luego bajar la moralidad de todos los personajes y hacer que se suiciden para darles un descanso en paz, a excepción de uno el cual será de tu libre elección. Luego, con ese personaje, tendrás que ir a hablar con las otras AM y usar el tótem de la entropía. Y es así como eliminas a las tres computadoras y a todo lo que AM ha creado en este tiempo. El personaje que hayas elegido se terminará digitalizando para supervisar que AM no regrese nunca. En el proceso se nos dice que hay humanos congelados en la luna, humanos los cuales ya se encuentran siendo devueltos a la normalidad, dándonos así la esperanza de que la humanidad pueda volver a lo que era antes. Pero ahora el final malo, el cual al mismo tiempo es lamentablemente el canon. Tienes que fracasar con cada personaje, evitar destruir a AM y tomar decisiones que éste espere de ti, para luego llegar al final con todos los personajes vivos. Y Ted sería convertido en Jellythink, la criatura sin boca. Además del libro original, el juego y el cómic, el cual es exactamente igual al libro, existe un radiodrama que fue una adaptación del libro. Este cuenta con la participación de Harlan Ellison de vuelta en su papel de AM, que como ya dije, su interpretación es increíble. Y si no me creen, mírenlo ustedes mismos. They say that bumblebees shouldn't be able to fly. The scientists, how miraculous that it came to be. The air. Feel the air against your face, Ted, and all those scents. Pick a flower. There. Good. No planeo ponerlo completo ya que dura como 30 minutos, pero en corto, el radiodrama de No tengo boca y debo gritar se transmitió originalmente en BBC Radio 4, como parte de la serie Chillers transmitida un 31 de enero del 2002. Lo que hizo este programa de radio fue añadir más diálogos entre los personajes, y también monólogos internos de Ted, además que mostraba el sufrimiento de Am y cómo se sentía atrapado en su vacía inmortalidad. Además de que la inmersión a este universo mejora bastante, así que si te sobran como unos 30 minutos, te recomiendo que la escuches. Te dejaré el link en la descripción. La influencia que ha tenido esta obra es enorme, y la popularidad de esta no ha hecho más que crecer. Y es gracias a este que en la actualidad tenemos cosas como Portal, Bioshock, Doki Doki Literature, Nier Automata, Matrix, El Circo Digital, etc. No tengo boca y debo gritar es una historia sumamente interesante con personajes bastante curiosos que de una manera u otra se complementan. Como que la única mujer del grupo sufrió de abuso sexual en el pasado, o como que los integrantes del grupo, sean inocentes o no, son torturados por igual. Y el juego no es la excepción, ya que este nos hace sentir como si fuéramos el sexto integrante de este grupo, o lo increíblemente bien que transmite la interpretación de Harlan Ellison como la voz de Am. El cómo todo esto se complementa hace que No tengo boca y debo gritar se convierte en mi obra favorita. Así que obras como esta hicieron que las personas de esa época comenzaran a ver la tecnología desde otra perspectiva, pensando en la posibilidad de que así como hay probabilidad de que esta sea usada para nuestro bien, también puede ser usada en nuestra contra. Así que para evitar esto, el escritor Isaac Asimov creó 3 leyes, conocidas como las leyes de la robótica. La primera ley dice que un robot no dañará a un ser humano. La segunda indica que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, excepto si estas órdenes violan la primera ley. Y la tercera obliga a un robot a defender su propia existencia, siempre y cuando no entre en conflicto con las 2 primeras leyes. Y estas leyes existen desde los años 40, así que creo que estamos bastante bien prevenidos. Y muy seguramente se habrán estado preguntando, ¿cómo el Valle Inquietante se puede asociar a No tengo boca y debo gritar? Pues considero que Am es un raro ejemplo del Valle Inquietante, ya que en sí, al ser una máquina omnipresente, no tiene cuerpo como tal, pero sí cuenta con una conciencia la cual es demasiado humana como para ser considerada una simple máquina, pero al mismo tiempo demasiado inhumana como para ser considerada un verdadero ser. Intenta simular ser un humano tomando características como el tener una voz, personalidad y sentimientos, haciendo que No tengo boca y debo gritar sea una manifestación narrativa del Valle Inquietante llevado al extremo existencial. Así que espero que te haya gustado el video. Si fue así, me ayudaría bastante que me dejes un like, comentario y te suscribas. Además de que los miembros del canal ya se encuentran activados. Yo soy Rukazu, y espero verte en el próximo video.